Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Llegamos al sábado 12 de octubre. Es un día para no recordar, un día pero hay que hacer memoria de esa invasión. No es un descubrimiento, pero a los niños todavía se les sigue enseñando que es el Día de la Raza. Muchos niños todavía dicen, es que mañana es el Día de la Raza. No. Ojalá lográramos vencer esa mentalidad de descubrimiento, porque esa palabra es falta de respeto a la historia. Y 12 de octubre pues es un día de mucha miseria. Yo sé que hay grupos que se alzan el día de hoy a la protesta, a la denuncia, a la demanda, y qué bueno, igual que la marcha nueva, marcha blanca, qué bueno que haya condiciones para que se exijan, se reivindiquen derechos. Ojalá hubiera una solución que beneficie no solo a los médicos y a los maestros. Yo soy amigo de que se solucionen los problemas de todo el pueblo, pero por lo menos que se solucione la situación de los médicos y de los maestros y maestras. Bueno, Dios acompañe todas estas luchas. Hoy encontramos a Monseñor Romero en esta sección del diario de Monseñor Romero, gracias a Dios, con aires de solución. Es el día de Esquipulas, es el día en el diario de Monseñor Romero, el 15 de enero, y Monseñor reconoce que al Señor del Esquipulas se le llama también Señor de las Misericordias. En Guatemala tenemos la imagen del Señor de Esquipulas, que es el Cristo Negro, y que dicho sea de paso, nos vamos a ir para allá el 9 de noviembre, por si alguien quiere, es un viaje del día. Vamos a ir a Esquipulas el 9 de noviembre. Allá en Guatemala está el Cristo Negro en esa basílica, y en otras iglesias, como el Señor de las Misericordias, está el Señor de las Misericordias, que es la misma imagen, solo con el cuerpo natural moreno, al estilo del cuerpo de Jesús. Entonces tenemos esas dos figuras: el Cristo de Esquipulas, Cristo Negro, y digámoslo así, el Cristo moreno, el Cristo blanco, Señor de las Misericordias. Pues aquí en San Bartolomé Pero la Pilla está el Cristo de Esquipulas, pero con la figura de el Señor de las Misericordias, y Monseñor va allá a celebrar esa fiesta. Llega la gente del FPL, de las Fuerzas Populares de Liberación, a recoger el mensaje que tenía Monseñor para que pueda liberarse al señor Dum, ex embajador de Sudáfrica, y ahí va el proceso. Ahí los secuestros son así, son secretos, se maneja muy compartimentada toda la información, pero Monseñor está en medio de eso para que se logre la liberación del señor Dum. Recibe Monseñor también a un delegado del Bloque Popular Revolucionario, y me gusta que Monseñor admire la capacidad de análisis, la capacidad y la claridad que tienen respecto a la ideología, a la lucha que está llevando el Bloque Popular Revolucionario. Después hay un trabajo para la entrevista, y Monseñor prepara junto con otro equipo una ponencia sobre el ecumenismo. Poco
usamos esa palabra nosotros, pero ecumenismo significa que todos los cristianos, sea de cualquier denominación, nos sentamos a dialogar, celebramos juntos, compartimos, soñamos, planificamos juntos. Esto es ecumenismo. Lo contrario del ecumenismo es el proselitismo. Yo defiendo mi fe, yo defiendo mi iglesia, yo defiendo y vos no me vas a venir a mí a decir nada, etc. Ese es el proselitismo, enfrentamiento entre unos y otros. Yo creo que para los que me conocen saben que somos ecuménicos, no denunciamos. Es decir, yo no soy ese típico de proselitismo que me agarro yo con alguien en la calle. No me interesa ese tipo de cosas. Me gusta más que si usted es católico, sea católico conmigo, y si no es católico, pues sea protestante conmigo, y si es ortodoxo, si es anglicano, pues somos compañeros y compañeras, y esto es lo bonito. Y Monseñor tenía bien claro ese sentimiento ecuménico. Por último, las dos religiosas guadalupanas que trabajan en Arcatao, decisión final, se las llevan para México. Como les decía, el voto de obediencia manda, y si la Madre Superiora dice, ¿se van? Voto de obediencia, nos vamos. Oigamos a Monseñor. Martes 15 de enero. Este famoso día del Señor de Esquipulas en nuestra arquidiócesis se celebra en San Bartolomé Perulapía, en Colón y en Aguilares, donde al Santo Cristo se le da el título del Señor de las Misericordias. A esta comunidad fui a celebrar la Santa Misa. La iglesia estaba repleta de gente. Íbamos a inaugurar la clínica asistencial que atiende allá un médico muy abnegado, junto con el padre Octavio Cruz y las religiosas oblatas al Sagrado Corazón. Hay muchos catequistas y hay comunidades muy vivas. Recuerdo del Padre Grande y de los jesuitas que trabajaron tan intensamente en aquella pastoral. Quedé muy satisfecho de la vida de aquella liturgia. Mi mensaje fue enfocar el Cristo crucificado con su misterio de encarnación, de crucifixión y de resurrección como camino y meta de la promoción humana que todos dentro de nuestra evangelización tenemos que hacer. Por la tarde vinieron los mensajeros de las FPL a llevar la respuesta de parte de la familia del señor Dunn, ex embajador de Sudáfrica, que está secuestrado. Envié una respuesta a las FPL por medio de las personas encargadas de esta comunicación. En ellas iba la respuesta de la familia del señor Dunn y también una carta mía en que invocaba los valores humanos para que se diera libertad a este pobre hombre cuya esposa está gravemente enferma. Relacionados con este mismo secuestro estuvieron don Ernesto Rivas Galón y otro pariente que, independientemente de don Ernesto, quiere que represente yo mejor a la familia y sea el único trámite para acelerar la resolución de este penoso asunto. Vino también a conversar un delegado del Bloque Popular Revolucionario. Lo atendimos junto con el padre Rafael Moreno y es admirable cómo tienen capacidad de análisis y tienen ideas políticas muy claras. Por nuestra parte, más bien tratábamos de ver lo que interesaba para la misión de la Iglesia. Junto con un grupo ecuménico preparé la grabación para la entrevista de mañana. Un tema muy agradable y ameno fue el del ecumenismo, bajo diversos aspectos, desarrollado en forma de una conversación de carácter natural. Monseñor Urioste me informó de su visita a las religiosas guadalupanas
donde están decididas a llevarse a México las dos religiosas que sufrieron persecución en Arcatao. También me informó Monseñor de la reunión con los comentaristas de YSAX para resolver un impasse en que se encontraba este programa. Todavía quedaron algunas cosas por resolverse últimamente. Llegamos a la sección de la palabra de Dios. Seguimos en el estudio de la carta a los Gálatas. Estamos todavía a la mitad de la carta y seguimos estudiando el Evangelio de Lucas, capítulo 11, de mucha enseñanza, y eso que falta el capítulo 15, que es como el Evangelio de oro para poder lograr entender quién es Dios, cómo es Dios. Pero estamos en el camino, como hemos explicado, estamos en el camino que nos señala Lucas como camino y método desde la Galilea de los gentiles hasta la Jerusalén terrenal, la Jerusalén del poder, la Jerusalén sometida ideológicamente al Imperio Romano y a la dictadura, vamos a usar esa palabra, del Sanedrín. Dos realidades que oprimían a todo el pueblo, y Lucas nos presenta a un Jesús liberador, pero liberador puesto en camino. La primera lectura está tomada de la carta a los Gálatas. Hemos dicho que es una carta, sí, de Pablo. Algunos estudiosos señalan que en esta carta hay contradicciones entre el Pablo de las cartas y el Pablo de los Hechos de los Apóstoles. El Pablo de las Gálatas, Pablo escribió esa carta, y en los Hechos es una interpretación posterior, por supuesto, y algo pasa ahí que no logra encuadrar. Pero estamos leyendo algo que realmente escribió Pablo, y aquí se puede analizar perfectamente cuál es el celo, esto vamos a ver ahora, el celo que tiene Pablo respecto a la ley de Moisés. Gálatas 3, 22 al 29 dice lo siguiente: Hermanos, de hecho, la ley escrita sometió todo al pecado, para que la promesa se cumpla en aquellos que creen gracias a la fe en Jesucristo. Antes que llegara la fe, estábamos cautivos bajo la custodia de la ley, en espera de la fe que debía ser revelada. Así, la ley fue nuestro guardián hasta que llegara Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Y ahora que ha llegado la fe, no estamos más bajo la custodia de un guardián, porque todos ustedes, por la fe, son hijos de Dios en Cristo Jesús, porque, habiendo sido bautizados en Cristo, han sido revestidos de Cristo. Por lo tanto, ya no hay judío, ni pagano, esclavo, ni hombre libre, varón ni mujer, porque todos ustedes no son más que uno en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, entonces son descendientes de Abraham, herederos en virtud de la promesa. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. No pretendo, en verdad no pretendo finalizar todo el contenido que lleva esta perícopa, este trozo de la carta a los Gálatas. Es imposible. Hay mucho juego de palabras que se nos irían horas, días tratando de explicar, y quedaríamos todavía en deuda. Vamos a comenzar diciendo el peso que tiene la ley. La ley, estamos hablando de la Torá, estamos hablando de la ley de Moisés. La ley de Moisés, hay una parte fuerte que es el Éxodo, sobre todo al pie del monte Sinaí. Ahí hay un decálogo, pero también todo lo que contiene el libro del Deuteronomio, que
Si Éxodo se llama Éxodo porque significa salida, pero en Éxodo se da la ley, imagínese, debería llamarse también libro del Nomo, porque es cuando se dio la ley, pero se llama Éxodo por el énfasis en la salida de la esclavitud de Egipto. Y Deuteronomio significa segunda ley, o sea, hay una parte en el Éxodo y otra parte en el Deuteronomio. Cuando usted junta las dos partes, Éxodo y Deuteronomio, se hace una ley pesada. Pero esa ley pesada, que decimos no solamente son 10 mandamientos, es que de repente salen 14, de repente 40. Esa ley pesada de 40 tiene textos de detalle. Lo que quiere decir aquello es esto, y le metemos más contenido, más pesada a esa ley. De repente, en el recorrido de la historia, esa ley se convirtió en 613 mandamientos. Había que aprender los 613, había que cumplir los 613. No se podía dejar de cumplir uno. El que incumplía una sola de las 613 leyes era un maldito. O sea, la ley significaba cumplir para ser bendito. El que fallaba a una era un maldito. Esa es una primera expresión, el tema de la ley, el peso que tiene la ley de Éxodo, la ley del Deuteronomio, unidas las dos, son una carga pesada para el pueblo y había que cumplirla. Esta es la primera impresión. Lo segundo, que aquí hay una cosa súper delicada, es que San Pablo, les he explicado que San Pablo se presenta como un intérprete de la ley de Moisés. Ayer vimos cómo contraponía la ley de Moisés a la fe y exaltaba la figura de Abraham, porque Abraham es padre en la fe. Pero Abraham no tenía el decálogo, Abraham no cumplía la ley. Entonces, ¿quién es más importante? ¿La ley o Abraham con su fe? Usted puede decir la ley y la fe de Abraham. Yo les decía, alguien puede cumplir los 613 mandamientos si quiere, aunque no tenga fe. Lo puede cumplir por temor, como nos pasa a nosotros ahora. Yo me porto bien, no vaya a ser. Pero no es que yo ame portarme bien. No es que yo tenga fe. No, lo que pasa es que tengo temor. Ayer me decían, es que la gente no sale a protestar porque está peligroso que Tienen razón. Por temor se portan bien. Así pasaba con la ley. Por temor yo puedo cumplir los 613 mandamientos si quieren. Pero eso no quiere decir que por cumplir yo tengo fe. No, al revés. Ahora sí, yo que tengo fe, con mi fe, entonces claro que yo puedo automáticamente cumplir esos mandamientos y si quiere 20,000 mandamientos. Porque la fe me forja. Entonces Pablo, a esa interpretación, a esa nueva manera de entender la ley, le agrega un pequeñísimo detalle. Pequeñísimo detalle. Le mete la vida de Jesucristo, la muerte de Jesucristo. ¿Se imagina esa ley ya con el agregado de la muerte, el sacrificio, la vida, la predicación de Jesucristo? ¿Se imagina usted? Ahora, hay un detalle que lo quiero decir ahora de una vez. Nos podemos matar buscando textos en todo San Pablo, las 7 cartas que le quedan. Eran 14, le quitaron Hebreos, después le quitaron las otras 6 y le han quedado 7 que son autoría de San Pablo. En ninguna de las 7 cartas San Pablo va a tomar un dato como lo hacen los evangelios. En ese momento Jesús dijo, eso no existe en todas las cartas de San Pablo. Pero Pablo, ante el semejante acontecimiento sucedido en Jerusalén, la crucifixión de Jesús, y andan unos locos diciendo que resucitan y yo los meto presos y veo cómo matan a Esteban, pero de repente ese Saulo se encuentra con Jesús en Hechos 9 y
En Gálatas explica también cómo fue su encuentro personal. Y ese Saulo, ese Pablo, cambia. Y ese cambio no es conversión, ya lo hemos dicho, no es conversión, es solo un cambio. Incorpora el elemento de Jesús a la interpretación de la Torá. La ley se entiende así. Mire lo que dice. Aquí la palabra dice guardián. Voy a leer. Antes que llegara la fe, estábamos cautivos bajo la custodia de la ley, en espera de la fe que debía ser revelada. O sea, la ley sirvió para estar pendiente de que llegara la fe. Mire cómo va metiendo Pablo el elemento de Jesús. Así, la ley fue nuestro guardián. Guardián dice aquí, pero hay una traducción que se llama pedagogo. Pedagogo le decían a la regla con la que nos pegan cuando no nos aprendimos las tablas. Pedagogo, apréndase bien la tabla. Entonces la ley servía como un pedagogo, como un guardián, mientras llegaba la fe. Yo les he dicho que distinto es San Pablo cómo trata la ley a cómo la decide y define Mateo en el Evangelio de Mateo, San Mateo. Aquí Saulo dice la ley era guardián mientras llegaba la fe. Al llegar la fe, entonces la ley sigue siendo guardián. En cambio, en Mateo, Jesús en el Sermón del Monte proclama, porque Jesús es el nuevo Moisés, proclama su ley, su nueva ley. En cambio, San Pablo cree que a Jesús lo mataron, resucitó y se fue. Y cuando venga, nos va a dar su ley hasta que vuelva. Entonces, no estamos en sintonía, San Pablo, por muy santo que sea, no estamos en sintonía con el Evangelio de Mateo. Mateo dice que Jesús es el nuevo Moisés. Por eso, en vez de escribir 5 libros, en Mateo Jesús da 5 discursos. Y eso equivale a los 5 libros, a la Torá. No anula Jesús la ley, ¿cómo no? Le da plenitud, pero Él da su ley. Ustedes oyeron que se les dijo, yo les digo. Y la ley que vale es la yo les digo. Eso es Mateo. Saulo, Pablo, San Pablo, en esta carta a los Gálatas, no anula la Torá, pero le incorpora el elemento Jesús, el elemento Cristo, el elemento Mesías, el elemento crucifixión, el elemento resurrección. Como la ley era guardián, entonces gracias a Jesús, ustedes que tenían la ley como guardián, gracias a Jesús, ahora ustedes son hijos de Dios. Esto es un cambio radical, drástico. Yo sé que no lo hemos estudiado tanto así, porque una cosa es que el pueblo esté esclavo en Egipto y sean 12 tribus, y Dios los saque de Egipto y en el desierto, pasando el Mar Rojo, los haga de 12 tribus, los haga un pueblo. Son pueblo suyo, hasta ahí. Pero dar el salto de ser pueblo de Dios a ser cada uno por Jesucristo, hijo de Dios, esto es darle vuelta al calcetín. Pero Pablo se atrevió a decirlo. La ley fue nuestro guardián hasta que llegara Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Nos hicimos santos, nos hicimos justos por la fe, no por la ley. Y ahora que ha llegado la fe, no estamos más bajo la custodia de un guardián, porque todos ustedes, por la fe, no por la ley, son hijos de Dios en Cristo Jesús. Esto es un cambio radical. El Sanedrín entero no va a entender esto. No lo entienden todavía, no. ¿Cómo va a ser eso que estos que ni cumplen bien la ley y ahora solo creen en Cristo y ya son santos, ya son salvos? Ya, eso no lo entiende el Sanedrín. San Pablo lo explica de esta manera. Porque habiendo sido bautizados en Cristo, imagínense, bautizados, el bautismo en Mateo, el bautismo sustituye la circuncisión. Habiéndose ustedes bautizados en Cristo, han sido
revestidos de Cristo. Por lo tanto, ya no hay judío ni pagano. Aquí solo hay hijos de Dios. Esto deja con la boca abierta al Sanedrín. Pero como les decía, esto es una interpretación de la ley de Moisés. Y entonces el Sanedrín por eso no se atreve, mientras Pablo escribe, no se atreven a matarlo. Se nos acaba el tiempo. Les dije, no era posible sacar todo el contenido, pero hay que seguirle dando, hay que seguir estudiándolo, porque hay mucho que decir sobre estos cambios que son drásticos y que son méritos de Pablo. Lucas, capítulo 11, versículos 27 al 28, dice lo siguiente. Cuando Jesús terminó de hablar, una mujer levantó la voz en medio de la multitud y le dijo: «Feliz el seno que te llevó y los pechos que te amamantaron». Jesús le respondió: «Felices más bien los que escuchan la palabra de Dios y la practican». Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Demasiado profundo el pedacito de este trozo, 2 versículos 27 y 28 del capítulo 11 de Lucas, pero demasiado profundo. Igual que en esta carta a los Gálatas que estamos estudiando, pasaríamos horas hablando de estos 2 versículos del capítulo 11 de Lucas. Cuando Jesús terminó de hablar, una mujer, la mujer no habla, los que hablan son los hombres. Imagínense solo en la clave cultural. La mujer no habla, el que habla es el hombre. Y Lucas, que es especialista en el tema de la mujer, desde el principio, Mateo presenta al ángel hablando con José. José es el hombre. En Lucas, el ángel le habla a María, a una muchachita, 15, 16 años, doncella, virgen, y le dice: «Salve María, Dios te salve María». Y aquí, una mujer alzó la voz. Las mujeres no hablan. Y Lucas hace que una mujer alce la voz. Es una clave de liberación. Jesús viene caminando desde la sinagoga de Nazaret, Galilea de los gentiles, anunció su plan de gobierno, su plan político, y va caminando decididamente hacia Jerusalén. No es que él sepa que lo van a matar, no. Pero su deber es venir desde los paganos hasta los judíos a dar a conocer el mensaje que le ha encomendado el Padre. ¿Ha habido milagros? Sí. ¿Ha habido el envío de los 12? Sí. ¿Ha habido el regreso de los 12? ¿Ha habido claridad en la postura de Jesús? ¿Ha habido una parábola? Sí. ¿El buen samaritano? Sí. Y ahora eso, la muchedumbre va rodeando a Jesús. Y una mujer alza la voz. Signo de liberación. El grito es: «Feliz el seno que te llevó y los pechos que te amamantaron». Esto, le voy a decir, es una especie de contradicción para los que somos católicos. Defendemos muchísimas veces la virginidad de María. Pero es que todas las mujeres, todas, en el reino de Israel, de Samaria, el reino de Judá, todas soñaban con ser madres del Mesías. Por eso no había una muchacha que estuviera soñando con quedarse virgen. Eso no existía en la cultura hebrea. Todas las mujeres soñaban con dar a luz al Mesías que había sido anunciado por el profeta Natán, por el profeta Agías, por el profeta Isaías, y todos los profetas hablaban de la llegada de un Mesías. Esta mujer hubiera querido ser ella la madre del Mesías. Dichosos, el seno que te llevó y los pechos que te amamantaron. Y Jesús, como va de camino para Jerusalén, le dice: felices más bien los que escuchan
la palabra de Dios y la practican. No se trata de una mujer, María, dichosa ella, qué belleza. No, se trata de que escuchemos la palabra y la pongamos en práctica. No es tan dichosa María por haber traído a Jesús, al Mesías, que es la palabra de esta muchacha que grita ahí, porque María no solo fue madre de Jesús, María también fue parte de la comunidad. Allá en el cenáculo, allá en Jerusalén, cuando llegue el Espíritu, María está en la comunidad. No solo es la madre del Mesías, también María se dispuso a escuchar la palabra de Dios y a cumplirla. María es doblemente bendita por ser el seno, por ser los pechos que amamantaron a Jesús, pero también por haber creído. A veces solo atacamos aquello, no fue virgen, tuvo más hijos. Fue discípula y con eso es más que suficiente. No alcanza el tiempo, ¿lo ven? El programa tendría que ser más grande para que nos alcance el tiempo, porque hay mucho contenido en estas perícopas. Se están apuntando, les aviso, para el 31 y el 1. Y el 9, pues ya les dije, vamos para Esquipulas. Es un viaje corto del día. Esquipulas ahí más cerquita, ¿verdad? Pero en cualquiera de las dos o en las dos, bienvenidos, bienvenida. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.